Buenos días, alumnos de Física 2, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el material trabajando a distancia. En esta semana nos toca analizar termodinámica, un poquito de termodinámica. El programa realmente recorta mucho el contenido, entonces pues, solo vamos a ver las bases de una manera muy simple, esperando que les quede claro y sea de beneficio para ustedes. Y antes de empezar vamos a analizar el concepto de calor cedido absorbido por los cuerpos que ustedes analizan en química, ¿verdad? Para determinar la cantidad de calor que absorbe o desprende un cuerpo o una sustancia sin que cambie de estado, se puede utilizar la siguiente expresión, que como pueden ver es el despeje del calor en la ecuación que trabajamos la semana pasada, que era la del calor específico. Comúnmente se conoce como calor ganado o perdido a esa ecuación. Se habla de calor perdido cuando el calor numérico lleva a un resultado negativo, es decir, el calor que perdió la sustancia en estudio. Se pierde calor, ¿sí? Se habla de calor ganado cuando el resultado es positivo, es decir, hay calor absorbido, ¿sí? Hay ganancia de calor. Vamos a pasar a un concepto denominado sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es una porción de materia confinada o encerrada en un recipiente que le permite interactuar con el medio. Vamos a tener tres casos de sistemas termodinámicos: un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. Un sistema abierto sería un vaso abierto. Un sistema cerrado, un ejemplo de él sería un vaso con una tapa. Y un sistema aislado pues sería como un termo en el cual ustedes ven café. Bueno, ¿en qué consiste un sistema abierto? Permite el intercambio de materia y energía. Sus paredes son diatérmicas, es decir, permiten la transferencia de calor. En el caso del sistema cerrado hay intercambio de energía, pero no de materia. Las paredes son adiabáticas, es decir, no permiten la transferencia del calor. Y por último, en el sistema aislado no hay intercambio de materia ni energía. El equilibrio termodinámico se alcanza cuando los cuerpos en contacto tienen la misma temperatura y ya no hay transferencia de energía. Es decir, después de un rato que están interactuando, ¿verdad? Los cuerpos entre sí alcanzan una temperatura uniforme. Entonces de ahí se desprenden las leyes de la termodinámica, que son muy importantes. La primera, conocida como la ley cero de termodinámica, nos dice que cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero C, A y B entonces también van a estar en equilibrio térmico entre C. ¿Sale? Esa ley es muy sencillita, es una ley de transitividad. La primera ley de la termodinámica dice que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Sí? Esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, a grandes rasgos, nos dice que en los procesos termodinámicos la transferencia de calor sucede en una sola dirección, en el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que el flujo de calor sucede del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura, que después de cierto tiempo ambos objetos tengan la misma temperatura. Por ejemplo, tenemos un café, ¿verdad? Una tacita de café y tiene una cuchara con la cual le ponen el azúcar al cafecito. El café está a una temperatura más elevada que la cuchara. Entonces, si nosotros dejamos la cuchara dentro del café, después de un momento nosotros la sacamos y nos damos cuenta de que la cuchara está caliente. Quiere decir que después de cierto tiempo y de cierta interacción con nuestro café, pues ha adquirido una temperatura uniforme. La tercera ley de la termodinámica, que es muy interesante, dice que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Es decir, que no es posible llegar a menos 273 grados Kelvin. No es cierto, muchachos, ahí le estoy bromeando. No es posible llegar a 0 grados Kelvin. Sí, que vendrían siendo menos 273 grados centígrados. Nosotros hemos escuchado hablar de varias cosas acerca de la temperatura absoluta.
como que existen los superfluidos, ¿verdad? Ya los analizamos en algún momento. Si no, regresando vamos a tener una plática de ellos. Los superfluidos, una de sus propiedades es de que tienen cero viscosidad, es decir, pueden gotear por un frasco sin problema. Y otra de sus propiedades es que nunca dejan de fluir. Obviamente, eso solo se obtiene bajo condiciones de laboratorio. ¿Sí? La tercera ley de la termodinámica entonces la podemos definir de otra forma, como que al llegar al cero absoluto, a los 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene, que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. ¿Sí? La entropía, pues recordando el concepto, ¿verdad?, es el grado de organización de un sistema, ¿verdad? En este caso nuestro grado de organización sería mínimo y constante, pero recordemos que la materia pues se conforma de un montón de moléculas, ¿verdad?, que en su interior tienen átomos, y esos átomos tienen otras ciertas partículas que están en constante movimiento. Entonces la temperatura más baja posible de menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin, pues no se puede en la práctica alcanzar, ¿verdad? Dicho sistema no se detiene del todo, porque incluso el cero absoluto siempre quedaría, en el cero absoluto quedaría una energía residual llamada energía de punto cero. ¿Sí? Y ahí la mejor ilustración es esta imagen que tenemos ahí, donde está la reina del hielo, Elsa, y el rey del hielo, tratando de contener a un átomo, pero el átomo sigue en movimiento. Bueno, para que ustedes profundicen en el estudio de las leyes de la termodinámica, van a analizar un video, ¿sí? Ahí está el link. Deben de realizar un resumen de dicho video, agregando imágenes ilustrativas al respecto. Dicho resumen deberá tener una extensión mínima de 2 cuartillas. La fecha límite para entregarlo será el día 16 de mayo del 2020 al correo trabajoscontingencia@gmail.com. ¿Sale? @gmail.com. Ahí se nos fue con otro correo. Entonces es Gmail. ¿Sale? Para que no lo vayan a regar. Bueno, con eso terminamos el bloque 2 y damos comienzo al bloque 3, que ya sería el último y es el bloque correspondiente a la electricidad. Vamos a identificar los conceptos básicos de la electrostática. Primero hay que ver por qué es tan importante la electricidad en nuestra vida. Imagínense que no tuvieran luz eléctrica en sus casas, ¿verdad? Imagínense todos los aparatos que dejarían de funcionar. Para empezar, no tendrían a la mano celulares, no tendrían internet, esas comunicaciones inalámbricas que tanto beneficio nos han traído, como el uso de WhatsApp, ¿verdad? Sobre todo en las clases en la contingencia. Entonces, imagínense que no tuviéramos luz, que no tuviéramos todos esos beneficios que nos brinda el haber aprendido a manejar y controlar los fenómenos relacionados a la electricidad, ¿verdad? Imagínense cómo serían las cosas. Para su estudio, la electricidad se divide en electrostática y electrodinámica. La electrostática es la parte de la física que estudia lo relacionado con la electricidad en reposo, donde las cargas eléctricas no se asocian a ningún movimiento. Uno de los conceptos más importantes de la electricidad es el de carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Se define como la cantidad de electricidad que posee un cuerpo. ¿Sí? Entonces vamos a analizar. Fíjense, todo lo que nos rodea está conformado por materia, y la materia a su vez incluye entre sus componentes a los átomos, que son pequeñas partículas que no son visibles a simple vista, pero los átomos a su vez contienen otras partículas elementales, como los electrones, los protones y los neutrones. Por experiencia diaria nosotros sabemos que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cuales pueden ser positivas y negativas. A continuación vamos a mostrar un pequeño electrón, un diagramita ilustrativo del electrón, del átomo, perdón, en el cual podemos ver a los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones
tienen carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones carga neutra. ¿Sí? Fíjense bien, la carga del protón y la del electrón van a ser exactamente la misma, pero vamos a comparar sus masas. La masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31. ¿Qué quiere decir? Que el protón es aproximadamente 1836 veces más grande que el electrón. ¿Sí? Es mucho más grande un protón que el electrón, pero las cargas eléctricas, como vamos a ver más adelantito, son las mismas. ¿Sí? Las cargas eléctricas obedecen también las leyes de la naturaleza. La primera ley de las cargas establece lo siguiente: cargas eléctricas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que cargas eléctricas de distintos signos se atraen entre sí. Bueno, de ahí nosotros vemos que un objeto que tiene un exceso de electrones, pues va a estar cargado de manera negativa. Van a decir, pero ¿por qué va a estar cargado negativamente si tiene muchos de ellos? Tiene más de los que necesita. Bueno, pues recuerden que la carga del electrón es negativa. Entonces, pues nos estamos cargando negativamente, ¿verdad? Y si un objeto tiene una deficiencia de electrones, es decir, en algún proceso perdemos electrones, pues va a estar cargado de forma positiva, porque está perdiendo carga negativa. Los procesos para electrizar un cuerpo, es decir, para transferir carga eléctrica de un cuerpo a otro, son conducción, inducción y frotamiento o fricción. Frotamiento o fricción son lo mismo. La conducción es el fenómeno del paso de las cargas eléctricas a través del contacto entre los cuerpos, como cuando saludan a alguien y les da un toque, cuando tocan la perilla de una puerta y les da un toquecito. Eso sería transferencia por conducción. Cuando juegan al toques, ahí en el colegio, cuando es la feria de la ciencia, pues sería por conducción. Inducción ocurre cuando un cuerpo con un exceso de carga se acerca a otro sin que se presente un contacto directo entre ellos. Es como cuando, por ejemplo, pasan cerca de una televisión, se erizan sus cabellitos, sus vellos del brazo, ¿verdad? O su cabello se comienza a levantar, pues ahí sería por inducción. Frotamiento o fricción ocurre cuando se frotan dos cuerpos de manera directa. Es decir, como por ejemplo cuando se están peinando, de repente empiezan a sentir toquecitos, ¿verdad? O cuando frotan un globo en su cabello sin usar agua o gel, ¿verdad? De repente pueden levantar el globo y todos sus cabellos de ustedes se están levantando, quedan bien despeinados. Bueno, también los materiales, de acuerdo a sus propiedades eléctricas, pueden clasificarse como conductores, aislantes o semiconductores. Los conductores son todos aquellos que permiten fácilmente el paso de las cargas eléctricas. Los aislantes no permiten el paso de las cargas eléctricas. Los semiconductores son materiales con capacidades intermedias para la transportación de cargas. Las primeras investigaciones teóricas acerca de las fuerzas eléctricas fueron llevadas a cabo por Charles Augustin Coulomb en 1784. Por este motivo y debido a que Coulomb fue el que investigó las cargas eléctricas, ¿verdad? Dedicó su vida en ello. Recuerden que en una conferencia en Francia se decidieron las unidades que se les iban a nombrar a cada uno de los fenómenos, ¿verdad? Y en esa conferencia pues decidieron llamarle coulombs a la unidad de la carga eléctrica. Un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? En la práctica resulta ser una unidad muy grande y se usan algunos prefijos antes de la unidad para que sea más práctica. ¿Sí? A pesar de que el protón, como habíamos mencionado antes, es mil veces, un poquito más de 1000 veces más grande que la del electrón, su carga eléctrica es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, este dato es bien importante que se lo graben. La carga del protón y del electrón es la misma y es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En algún momento van a ocupar ese dato, anótenlo por favor. Entonces, fíjense bien. La evidencia de aprendizaje número 16
¿verdad? Se titula Importancia de la electricidad en la vida cotidiana. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a realizar una reflexión acerca de la importancia que tiene la electricidad en su vida diaria. Dicha reflexión deberá tener una extensión mínima de 2 cuartillas, en la cual pueden incluir imágenes que apoyen sus ideas. La fecha para entregarlo será el día 16 de mayo del 2020 al correo trabajos de contingencia @gmail. Sí, ya estoy como el que anuncia mayonesas, ¿verdad? De otro canal. Ya estoy confundiendo los correos, pero pues ya, ni modo. Recuerden Gmail, por favor, no la vayan a regar. Entonces, pues eso sería todo para esta semana, compañitos. Cuídense mucho, trabajen, hagan sus actividades y bueno, pues ahí las estaré esperando en el correo. Échenle ganas y pues esperemos vernos pronto.